para ir terminando, porque veo que de repente se hizo tarde, querría tocar dos temas ya más breves, que tienen que ver con la responsabilidad civil derivada de la nulidad del matrimonio y la responsabilidad civil derivada de la prestación de alimentos. Con respecto a la nulidad del matrimonio, quiero hacer mención al artículo 186 del Código Civil, que nos dice: consiste la mala fe de los cónyuges en el conocimiento que tenían o debieron tener antes de la celebración del matrimonio acerca de la causal que determinó su nulidad. El esposo que no tuviera la edad necesaria para casarse y el que padeció la violencia al expresar su voluntad serán siempre considerados de buena fe. El contrayente de mala fe deberá indemnizar al de buena fe de todo daño resultante de la nulidad del matrimonio. La primera parte del artículo me parece clarísima, ¿no? Dice: consiste la mala fe en el conocimiento que tenían o debieron tener las partes acerca de la causal que determinó la nulidad antes de contraer matrimonio. Vamos al caso típico. El cónyuge que tiene un matrimonio anterior y que se vuelve a casar con una segunda esposa. Obvio que tenía que tener conocimiento que tenía una esposa antes. Entonces, cuando venga la demanda de nulidad de matrimonio, se anule el matrimonio, el segundo matrimonio, él va a ser considerado cónyuge de mala fe, evidente. Este tema de la mala fe lo mencionaba Gasperi con toda claridad en el artículo 238 de su anteproyecto que leo. Dice: consiste en la mala fe de los cónyuges en el conocimiento que tenían o debieron tener el día de la celebración del matrimonio acerca de la causal que determinó la nulidad. El error o la ignorancia, sea de hecho o de derecho, no perjudican la buena fe. Y el artículo siguiente, el 243, perdón, el 243 decía: el resarcimiento debido por el cónyuge de mala fe. Fíjense acá la época en la que se escribe, menciona a la esposa de buena fe. Dice: el resarcimiento debido por el cónyuge de mala fe a la esposa de buena fe, por efecto de la sentencia de nulidad, comprenderá también una equitativa indemnización por el menoscabo que le resultare para el porvenir. O sea, habla de una indemnización por la afectación económica a futuro de esa señora. Repito, hay que considerar el contexto histórico en el cual fue redactado este anteproyecto, en donde la situación laboral de la mujer era radicalmente distinta a la que existe hoy. Normalmente las mujeres se dedicaban a actividades o a quehaceres domésticos, no trabajaban fuera de la casa, trabajaban en la casa. Entonces prevé él como una situación equitativa. Menciona acá la palabra equitativa, que es bastante gráfica al respecto. Dice: por el menoscabo que le resultare para el porvenir. ¿Por qué? Porque la concepción social que se tenía en ese entonces, mediados del siglo XX, era que la mujer normalmente estaba destinada solamente a ese tipo de actividades, pero no a actividades fuera de la casa. Hoy día la redacción quedó: el contrayente de mala fe deberá indemnizar al de buena fe de todo daño resultante de la nulidad del matrimonio. Y es que vienen consideraciones bastante fuertes que hacer, porque la pregunta es: ¿cuáles son todos los daños? Y en realidad podrían ser muchos, no solamente vinculados a daños morales. Pensemos en la cantidad de obligaciones que contrae una pareja, en la cantidad de compromisos, de vínculos jurídicos, en los empleados que toma, en las deudas que contrae, en una serie de situaciones. Evidentemente esos terceros van a ser considerados eventualmente de buena fe y no van a sufrir las repercusiones, pero consideremos realmente la potencialidad dañosa que puede llegar a tener el hecho que una persona de mala fe haya contraído, en el caso que citábamos, un segundo matrimonio. Esto se ve ratificado por el artículo 78 de la ley 1, que dice: en caso de nulidad de matrimonio por sentencia firme, el cónyuge de buena fe tendrá derecho a ser indemnizado por el culpable. Acá, cuando analicé el tema de la sentencia firme como uno de los requisitos para plantear esta acción, en realidad yo identifiqué 3 puntos en esta norma, o en las normas paraguayas. Uno es buena fe de un cónyuge y mala fe del otro cónyuge. O sea, acá no podemos concebir que los dos cónyuges sean de mala fe. Acá un cónyuge tiene que ser de buena fe y el otro tiene que ser de mala fe, porque nuestro artículo parte de la base, parte del principio, que el cónyuge de mala fe indemniza. No le puede indemnizar al otro cónyuge de mala fe. Los dos no pueden ser de mala fe. Uno tendrá que ser de buena fe.
Y nos dice sentencia firme que declare la nulidad del matrimonio. Una primera lectura podría decirnos, acá no podemos aplicar entonces el artículo 100, que sí podríamos aplicar en el matrimonio, perdón, en el divorcio. Yo creo que sí. Igual creo que sí, porque el hecho que el artículo 78 me diga, en caso de nulidad de matrimonio por sentencia firme, el cónyuge tendrá derecho a ser indemnizado, la sentencia firme va a ser producida al mismo tiempo, es decir, tanto la nulidad como la indemnización van a ser dictadas al mismo tiempo. Entonces, en este caso, a pesar de que una primera lectura rápida podría darnos dos momentos distintos, un primer momento en donde se juzgue la nulidad y un segundo momento recién en donde se juzgue la indemnización, creo perfectamente factible que se pueden acumular ambas acciones de conformidad también al artículo 100, porque al momento de terminar la indemnización o de quedar firme la indemnización, quedará firme también la nulidad. Y habrá el mismo tratamiento de eventualidad. La admisión de la nulidad podría dar pie a la admisión de la indemnización. El rechazo de la nulidad, en principio, produciría siempre el rechazo de la indemnización. Con respecto a la extensión, ya lo dije, nuestro código habla de todo daño patrimonial o extrapatrimonial. Entiendo, así en una primera lectura, que todo daño patrimonial o extrapatrimonial está limitado al cónyuge, porque dice indemnizar al cónyuge de buena fe de todo daño resultante de la nulidad del matrimonio. Digo esto porque existen normas en las cuales sí se inspiró De Gasperi, que hablan de la posibilidad de indemnizar a terceros. Puntualmente el artículo 91 de la Ley de Matrimonio Civil, que fue citada por De Gasperi como antecedente de sus normas, decía: el cónyuge de buena fe podrá demandar al cónyuge de mala fe y a los terceros. Es decir, pueden ser incluidos en este caso también los terceros. Y el último tema, ya como una suerte digamos, corolario final, el tema de la responsabilidad derivada de la falta de prestación de alimentos. Nosotros tenemos una serie de normas en nuestro sistema jurídico, como el artículo 258 del Código Civil, por ejemplo, que nos habla de la obligación de prestar alimento entre cónyuges, padres e hijos, hermanos, abuelos, suegros, yernos, nueras, etc. El artículo 70 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 97 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, una cantidad de normas que nos hablan de la obligación de prestar alimentos. La pregunta es, si todo esto se incumple, si todas estas normas se incumplen, ¿nos podemos quedar solamente con las obligaciones dinerarias vinculadas al alimento? ¿O podrían eventualmente estos incumplimientos dar pie también a una indemnización de daños? Pensemos en los casos extremos. Las personas que durante años no prestaron alimentos, estando obligadas a hacerlo legalmente, que produjeron un estado de postración personal de salud al alimentado o a quien debería ser alimentado. Finalmente el alimentado plantea la demanda y le dice: empezá a brindarme los alimentos, pero también quiero que me prestes los alimentos, perdón, quiero que me indemnices por todo el tiempo que no me brindaste estos alimentos, que yo podría haber tenido una mejor condición de vida. A mí no me cabe ninguna duda. O sea, esta pregunta de ante el incumplimiento de dichas obligaciones alimentarias, ¿se generan daños que pueden ser resarcidos? Categóricamente sí. Y la doctrina y la jurisprudencia categóricamente también admiten estas demandas. Acá en Paraguay no tenemos práctica. Con esto quiero cerrar, que todo esto que estuvimos hablando, si bien tiene algún desarrollo doctrinario acá en nuestro país, la práctica tribunalicia es bastante escasa. Nosotros tenemos muy pocos casos de demandas vinculadas a esponsales no cumplidos, a promesas de matrimonio no cumplidas. Personalmente yo no conozco ninguna demanda vinculada a causales de divorcios o a daños derivados del divorcio en sí, o a nulidades de matrimonios, o a incumplimientos de prestaciones alimentarias. En otros países la práctica es frecuente. Tienen muchos casos. Estos casos son desarrollados normalmente
en donde se reclama, además de las consecuencias naturales y los efectos normales, llamémosle normales, de estas instituciones del derecho civil o el derecho de familia puntualmente, se reclaman también indemnización de daños. Cierro con esta idea. Creo que el objetivo de esta charla, la finalidad de esta charla, era poner a discusión un tema que está arrancando acá en nuestro país, aprovechar un poco la experiencia de otros países, la legislación de otros países, echar un vistazo a lo que están diciendo los jueces de otras partes, prepararnos para este tipo de demandas. Yo creo que este tipo de demandas van a empezar a aparecer. Aparecieron unas cuantas de filiación y unas cuantas responsables, pero hasta ahí. Pero creo que la idea novedosa era hablar de esto que me parece de una rampante actualidad en otras partes y de una inminencia en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el tiempo y ojalá haya sido de provecho esta pequeña charla. Muchas gracias.